Amén. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Bueno, y ya veo que sí trabajaron con él, ya veo que sí están intentando memorizar Biblia, y recordaba esa mañana, mientras estábamos orando, que posiblemente para ti la última vez que te obligaron a memorizar Biblia fue cuando pasaste por la escuela dominical, ¿no? Y que te tenías que aprender el verso de memoria para que la maestra te diera el dulce al final o te pusiera la estrella. No lo sé. Pero posiblemente el arte de memorizar escrituras es una de las artes que se han perdido en las últimas décadas de la vida cristiana. Entonces, como dije al iniciar esta serie, yo espero que al final de predicar los 13 capítulos de Hebreos, tú te quedes por lo menos con 14 versículos, Hebreos 6, 19 y 20, que es como el pasaje que nos va a orientar en toda la carta a tener esa ancla en el alma, esa esperanza segura y firme, y vamos a ir reconociendo o aprendiendo un verso de cada capítulo. El verso que estamos aprendiendo o memorizando mientras estamos en el capítulo 1 de los Hebreos es Hebreos 1 del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y de muchas maneras Bueno, es alentador ver que algunos hicieron su tarea esta semana, y a los que no la hicieron les animo a repetir Biblia mientras van manejando, mientras están bañando, mientras están planchando, mientras están haciendo comida, mientras están haciendo sobremesa. Hay muchas maneras de poder compartir la Biblia unos con otros, así que les aliento a trabajar en ello. Abran sus Biblias a Hebreos 1, versos 4, fue donde quedamos la semana pasada y es donde queremos retomar esta mañana nuestro camino a lo largo de los Hebreos. Hemos visto cómo a lo largo de la historia redentora a Dios le plació usar a diferentes mensajeros para comunicar su palabra. Vimos la semana pasada que Dios usó profetas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento para comunicar su palabra, pero finalmente, de acuerdo al verso 4, el Señor ha hablado en la persona de su Hijo, ha hablado a través del Hijo, ha hablado fuerte, sonante, y voy a agregar algo a eso: constante. La forma de comunicación a través del Hijo es una forma de comunicación constante. Así que hemos encontrado en esos primeros 3 versos una narración dentro de una gran narración. La Biblia es una gran narración, una sola narración, y en medio de esa gran narración que tenemos, el verso 1 y 3 funciona muy bien como un resumen del Evangelio. Si tuvieras que preguntarle al verso 1 al 3 ¿quién es Cristo?, entonces hay 3 formas de contestarlo. Cristo es el Creador, Cristo es el Redentor, Cristo es el Rey ascendido. Cristo es el Creador, Cristo es el Redentor, Cristo es el Rey ascendido. Y eso funciona muy bien como un resumen de lo que es el Evangelio para nosotros. Entonces, nuestra plenitud se encuentra en Cristo y no en la creencia de ver a los ángeles como mediadores. Vamos a dejar a los profetas por un momento. Estábamos con ellos en los primeros 3 versos, pero ahora del verso 4 al 14 vamos a movernos hacia los ángeles. Como parte aclaratoria, no son los ángeles verdes, no son los ángeles azules, no son los ángeles de Charlie y no son ningunos otros ángeles de los que se te puedan estar viniendo a la mente. Vamos a hablar de estos seres angelicales, estos seres de los que las escrituras nos hablan, pero a los que a la par la cultura se ha encargado
de colocarlos y ponerlos en un término muy diferente al que la propia Biblia nos lo presenta. De hecho, la cultura en la que vivimos es una cultura muy mística. ¿Te has dado cuenta de eso? Si tú vas por ahí de finales de diciembre o principios de diciembre a un supermercado, a la tienda de tu elección, y tú vas al área de calendarios, vas a encontrar que va a haber todo un departamento de calendarios de ángeles. ¿Te has dado cuenta de eso? A lo mejor no te has dado cuenta de eso. Pero hay calendarios de ángeles de todo tipo, de todo color y de todo sabor. Enero el ángel fulano de tal, febrero el ángel sultano de tal, en marzo el ángel protector de esto, agosto el ángel protector de esto también. Y la gente rápidamente vacía esos estantes. Si tú pusieras un calendario simplemente con textos bíblicos en esos lugares, seguramente serían los últimos calendarios en irse. Pero si pones calendarios de santos, de arcángeles, de ángeles, de querubines, de serafines y de todos esa camada de el ejército celestial, rápidamente se irían. Esto es a lo que llamamos angeleomanía. Hay una manía por los ángeles de quererlos ver altos, grandes, portentosos, guardadores. Hay una manía por repetir la oración al ángel de la guarda cada vez que te vas a dormir. Pero la razón por la que eso está, por lo que eso es tan atractivo para el mundo en el que tú vivimos, es que el mundo en el que tú y yo vivimos es muy místico. Quiere sentir cosas, quiere soñar cosas, quiere tener visiones de todo, quiere tener estas impresiones que te hacen tomar decisiones. Y luego cuando venimos al Señor, por eso es que muchas personas cuando vienen al Señor quieren seguir sintiendo estas cosas. Y esa es la razón por la que tú escuchas que a veces la gente está diciendo, pues yo estoy orando al Señor y le estoy pidiendo que si esto va, entonces Él me haga sentir frío en los pies y calor en el corazón. De veras, no has leído bien la Biblia, que Dios es soberano. No has leído bien la Biblia, que Dios es poderoso. ¿Crees que Dios va a suplir ese capricho tuyo de querer sufrir calor en medio cuerpo tuyo y luego sentir frío arriba y luego sentir aire en los oídos? Por supuesto que no. ¿De dónde tomamos eso? Créeme que no lo tomamos de la Biblia, lo tomamos de la cultura mística en la que nosotros vivimos. Entonces déjeme definir el misticismo antes de entrar en materia. La búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. El misticismo es la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. Es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano, o sea, de los sentidos naturales. Entonces, considéralo bien. Esta es la razón por la que a veces algunas personas durante lo largo de su vida, durante, no sé, posiblemente 30 años, van a estar moviéndose de iglesia en iglesia, buscando sentir algo nuevo o buscando sentir algo diferente. Finalmente sus decisiones no están por una convicción sólida, finalmente sus decisiones están basadas en misticismo. Es que a este predicador sí se le nota el fuego. Es que a este predicador sí se le nota que estuvo con Dios. Entonces, todo es subjetivo, todo queda en el bando de lo experimental, todo queda en la idea de una realidad más profunda, pero nunca el misticismo coloca a la Biblia en el centro de la mesa. Nunca el misticismo coloca a la Biblia en el centro de la mesa. Incluso una iglesia que no está centrada en Cristo va a buscar lo místico de una manera un poquito diferente, pero igual es misticismo, porque finalmente el misticismo te lleva a desenfocarte de mirar a Cristo. Entonces, habemos algunas personas que podemos llegar a ser místicos cuando amamos los libros más que la Biblia, cuando amamos a los predicadores más que al mensaje,
cuando hablamos a los avivamientos más que a las escrituras, cuando amamos más los eventos, los grandes ministerios, una mega iglesia. Pero permíteme decir algo, nada de esto que he mencionado a la hora de sortear la vida, a la hora de enfrentar los dilemas matrimoniales, los dilemas de la crianza de nuestros hijos, los grandes conflictos de la vida, te sirve. Ir a una mega iglesia no te sirve absolutamente para nada si no te vas a poder parar con una ancla clara en tu alma cuando el pecado te tiente. Cuando la realidad venga a tu vida. Entonces, el misticismo lo que hace es envolvernos en una avalancha cultural en la que Cristo no es el centro. Y dije todo esto porque el autor de los Hebreos toma un bloque especial de estos dos primeros capítulos para hablar de los ángeles, desde el 1:14 hasta el 2:18, es decir, el resto del capítulo 1 y todo el capítulo 2, para hablar la verdad acerca de los ángeles y por qué es que Cristo es superior a los ángeles. Vean el contexto es el verso 3, y en el verso 3 nosotros encontramos claramente que el Señor es mayor que ellos. La razón es que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Luego el verso 4 dice que es mayor o superior que los ángeles. Luego en el capítulo 2, dada la posición o colocado el fundamento de los ángeles, en el capítulo 2 nuestro escritor está diciendo que debemos responder a la palabra de Dios claramente en los primeros 4 versos, y en el resto del capítulo explica cómo es que en la encarnación aparentemente Jesús fue inferior a los ángeles. Y eso era algo que estaba en batalla o en lucha en los días que el autor escribió, pero llegaremos a ello en un par de semanas. Así que lo que quiero que vean es que aquí hay una repetición realmente de lo que ya se dijo en los primeros 3 versos. Hebreos nos dirige a la verdadera posición del Hijo, lo cual nos permite entender su preeminente autoridad. Hebreos rápidamente te dice dónde está el Hijo. El Hijo está sentado a la derecha de Dios, desde allí intercede por nosotros, desde allí gobierna por el poder de su palabra, desde allí te preserva, te preservará, te salvará de todas tus aflicciones y te dará misericordia y gracia. Esta es la posición del Hijo en la epístola a los Hebreos, y es una posición que claramente habla de su preeminencia, de su autoridad, de su poder. Entonces vengan conmigo al verso 4 y leamos. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y en los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación?
Bueno, este es un pasaje que tiene varias preguntas retóricas, es decir, preguntas que su respuesta es no, es un negativo. Es un pasaje que nos enfrenta con algunos temas importantes de las Escrituras, y es un pasaje que nos sirve para introducirnos también en lo que la Biblia dice acerca de los ángeles. Lo primero que quiero que observen es todo lo que nos desvía de poner nuestra mirada total en Cristo es un retroceso espiritual, jamás un avance. Todo lo que nos desvía de poner nuestra mirada en Cristo se convierte realmente en algo que te va a hacer retroceder espiritualmente, no en algo que va a lograr un avance en tu vida. En el pasaje está funcionando en el término de los ángeles. O sea, el autor a los Hebreos quiere que su congregación específicamente entienda que poner nuestra mirada en los ángeles te va a desenfocar de Cristo, y por esa razón es que no vas a avanzar, vas a retroceder. Ya hemos explicado esto, el cristiano solamente avanza o retrocede, no se estanca. Ese término estancamiento no es un término que vemos en las Escrituras. Avanzamos o retrocedemos. Entonces, para ellos eran los ángeles, para nosotros puede ser cualquier tipo de misticismo. Cualquier tipo de misticismo. Bueno, yo hablaba acerca de eso que está pasando en la ciudad de Kentucky, en los Estados Unidos. Durante los primeros días de la semana pasada, el rector de esta universidad salió y dijo: este es el día final de este avivamiento. El avivamiento se acabó. Curiosamente, cuando vas a la historia de la iglesia, ningún avivamiento ha tenido fin de la manera que este avivamiento tuvo fin. O sea, ningún hombre pudo salir para decir: Dios ya dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y eso nos pone mucho a pensar. Nos pone mucho a pensar lo que se ha logrado decir acerca de la apertura que esta universidad tiene acerca del movimiento LGBT. Y solo era cuestión de días para que se destapara realmente qué es lo que estaba pasando aquí. Sin embargo, mucha gente, vuelvo a insistir, mucha gente más dada a lo místico que a la Biblia ya estaba prendiendo todas las sirenas, y mucha gente debió haberse quedado con boleto en mano para viajar a Kentucky durante los primeros días de esta semana. Todo lo que no nos enfoca en Cristo no causa avance, causa un retroceso. Entonces, mi hermano, puede que no sea Los Ángeles para ti, puede que no sea Kentucky para ti, pero preguntémonos esta mañana: ¿hay algo en mi vida en lo que yo me estoy centrando, en lo que yo me estoy enfocando, que realmente está restando o robando la preeminencia que Cristo debería tener en mi vida? Bueno, no es una advertencia lo que te quiero hacer, simplemente es acudir a este pasaje y decirte: eso a lo que tú le estás prestando más atención que a Cristo te va a hacer retroceder, llámese como se llame. Todo lo que adiciona al evangelio de Cristo algo, realmente siempre termina siendo una disminución. En otras palabras, siempre que alguien surge con la idea de sumar algo más al evangelio de Cristo, lo que realmente logra no es sumar, lo que realmente logra es restar. La palabra ángeles en la Biblia es rica, hay 108 referencias a los ángeles en el Antiguo Testamento y hay 165 referencias a los ángeles en el Nuevo Testamento. Una mirada rápida a estos seres en las Escrituras nos permiten tener algunas declaraciones. ¿Son superiores a los hombres? ¿Poseen mayor poder que los hombres? Pero no son Dios. No son Dios. Son seres espirituales, no tienen carne, no tienen hueso, pueden aparecer de diferentes maneras y de hecho así se presentan en toda la Escritura. Poseen inteligencia, poseen emociones, no se casan, no pueden procrear, no están sujetos a la muerte,
tienen una estructura definida, una estructura angelical. El propósito principal de estos seres angelicales en las Escrituras es servir y adorar a Dios. ¿Qué hacen los ángeles en las Escrituras? Sirven y adoran a Dios. Y por extensión, como vamos a leer o como hemos leído ya, sirven a los que han de heredar la salvación. Y hay que explicar eso un poquito. Pero entonces el propósito principal de ellos es servir y adorar a Dios. Bueno, eso no te lo dice la cultura. La cultura dice muchas cosas más acerca de los ángeles. Entonces quiero animarte a que tengas una visión bíblica acerca de los ángeles, no una visión cultural. Entonces voy a hablar primero acerca de algunas creencias que había acerca de los ángeles en el día que el autor escribió. Vamos a poner en contexto este pasaje y después voy a llegar a ver cómo es que el autor declara que Cristo es superior a los ángeles. Entonces revisemos algunas creencias que los judíos tenían acerca de los ángeles en el día que el autor escribió. Primero, creían que la ley había sido dada por ellos. Se creía que la ley había sido dada por ellos. Y esta es una manera. Hebreos 2:2 nos dice algo que suena a esto. No me voy a detener mucho allí porque vamos a llegar a explicar cómo esto sucedió. Pero lo que el pueblo judío entendía de los ángeles, mucho de lo que el pueblo judío entendía de los ángeles, venía del periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, más o menos hay un tiempo de 400 años, donde no hubo un profeta activo, donde hubo silencio profético, vamos a decirlo así, y donde el pueblo judío adquirió una visión de los ángeles que cuando los autores del Nuevo Testamento escriben, era la plataforma que ellos tenían. Era un tiempo que se conoció como la época del Segundo Templo, y mucho de lo que el autor de Hebreos está diciendo viene de esta época. Segundo, algunos consideraban a Cristo como un ángel. ¿Ven esto? Esta es la razón por la que el autor a los Hebreos trae inmediatamente el tema de los ángeles. Algunos pensaban que Cristo era un ángel y por eso rápidamente es que el autor tiene que decir no, es superior. Tercero, según los libros de la época del Segundo Templo, muestran el interés que surgió por los ángeles en ese momento. Incluso se habla de una angeleomanía en esa época, donde empezaron a buscar nombres de los ángeles, donde empezaron a llamar por nombre a los ángeles. Algunas historias como Rafael, Yuriel, Panuel, Gabriel y Miguel surgen de este momento. La jerarquía y nombres jerárquicos de los ángeles y situaciones específicas que se dice de los ángeles, pero que no aparece en la Biblia. Es decir, cuando tú vas y buscas ciertas declaraciones que la gente puede hacer de los ángeles, viene de la época del Segundo Templo, pero no está en las Escrituras. Entonces, cuando el autor a los Hebreos escribe, esa era la realidad. También consideraban a los ángeles como mensajeros y protectores de Israel. Consideraban a los ángeles como protectores y como mensajeros de Israel. Aunque ustedes no lo crean, de esa protección que los israelitas sentían, que recibían de los ángeles, viene la famosa oración del ángel de la guarda. O sea, en esa idea de que los ángeles tienen que protegerme, nace o surge la idea del ángel de la guarda. También ese enfoque de los ángeles amenazaba con usurpar a la persona de Cristo. El autor está escribiendo en un tiempo donde esa facilidad que había por abrazar el movimiento angelical amenazaba con usurpar a la persona de Cristo.
Vean cómo era tanta la situación que se encuentra aquí, de tal forma que la prontitud del autor a los hebreos para abordar el tema de los ángeles estaba allí presente. Bueno, Pablo enfrentó el coqueteo de los colosenses con la adoración angelical. No es específicamente la situación que el autor a los hebreos enfatiza, pero Pablo parece ser que en el tiempo que él escribe a los colosenses, realmente los colosenses estaban volcando para adorar a los ángeles. No es específicamente lo que está pasando en Hebreos. En Hebreos hay como una situación más pegada a ver a Cristo como un ángel, como un mensajero más de los muchos que Dios tiene. Pero en el día de Pablo, escribiendo a los colosenses, el problema en Colosenses era que ellos estaban adorando realmente ángeles. Vean en Colosenses 2:18, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecidos sin causa por su mente carnal. Cuando nosotros tenemos un desenfoque de Cristo, realmente podemos llegar a la idolatría. Cuando nosotros tenemos un desenfoque de Cristo, realmente podemos llegar a adorar a la criatura y dejar de adorar al Creador. Vean cómo Pedro también aborda el tema en el capítulo 3:22, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, estamos hablando claramente de la ascensión o de la coronación del Señor. Y vean cómo es que ángeles, autoridades y potestades están siendo sometidos a Él. Entonces, a la luz de los hebreos, lo que el autor está tratando de hacer es corregir el error en el que ellos habían llegado en su momento o en su época con respecto a los ángeles, con respecto a tener una fijación en estos seres o figuras angelicales y que de alguna manera pudieran afectar su enfoque real en Cristo. Es en ese contexto entonces que el autor a los hebreos está escribiendo y está hablando lo que está hablando en este capítulo. Ahora sí, lleguemos al desglose de estos versos y veamos las razones por las que Cristo entonces es superior frente a los ángeles. Posiblemente tú no ves el peso para tu vida en este pasaje. Posiblemente como que tú estás diciendo, yo no tengo problemas con los ángeles, yo sé quién es Dios y quiénes son los ángeles. Yo sé quién es el jefe y quiénes son los asistentes. Bueno, posiblemente no en el caso de los ángeles, pero nuevamente enfatizo, hay mucho misticismo y esto puede funcionar bien para nosotros y para revisar si hay algún tipo de misticismo en nuestras vidas. Vean cómo es que el autor de los hebreos cita en este pasaje 7 citas o trae 7 citas del Antiguo Testamento a través de las cuales él comprueba que Cristo es superior a los ángeles. Estas citas están organizadas de una manera que para el pueblo judío era una forma de hablar sabiduría. Hay un par de 3 citas, es decir, primero cita 3 pasajes del Antiguo Testamento, da una pequeña explicación, luego vuelve a citar 3 pasajes del Antiguo Testamento y da una explicación, y finalmente cierra con una última cita, la número 7, y eso era una herramienta retórica que los rabinos tenían y era llamada cordón de perlas. Era una forma en la que ellos querían comunicar sabiduría a su audiencia. Las citas que el autor usa en este pasaje provienen de la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Era la versión griega del Antiguo Testamento. Es decir, era el documento que los griegos podían leer del Antiguo Testamento, que no tenían que llegar al uso del hebreo. Entonces, aunque la Septuaginta funcionó muy bien
en ese tiempo histórico en el que estamos hablando, y las citas surgen de aquí. Quiero nada más hacer una aclaración. Nosotros vamos a ir a la cita directa al Antiguo Testamento, y por eso es que pudiera haber una pequeña variación, pero finalmente la variación es resuelta. Así que el argumento del autor es una presentación exegética del Cristo del Antiguo Testamento. Lo que básicamente el autor a Hebreos hace es una exégesis de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, va a tomar estas citas del Antiguo Testamento, las va a aplicar a Cristo, va a poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento en un periodo a lo que nosotros llamamos la preencarnación de Cristo. Es decir, Él no ha tomado forma humana, pero estos pasajes apuntaban a Él. De esa manera el autor puede demostrar la continuidad del Antiguo Testamento. Es decir, que la Biblia es un solo documento, que la Biblia tiene una sola historia, que la Biblia tiene una metanarrativa, aunque hay diferentes maneras de expresarlo. Y aquí tenemos una de las razones por la que, aunque no es un dato como ya mencioné al principio, por la que se afianza todavía más que Pablo no es el autor de esta epístola. Cuando Pablo citaba el Antiguo Testamento, él introducía la frase escrito está. Lo puedes ver en Gálatas, lo puedes ver en Romanos, lo puedes ver en Corintios. Cuando él citaba el Antiguo Testamento, él decía escrito está, y entonces daba la referencia de donde la quería traer del Antiguo Testamento. En este pasaje ustedes no van a encontrar en 7 posibilidades que el autor tiene de declarar escrito está, no lo van a hallar. El autor introduce las frases con el verbo lego, que significa decir. Entonces él trae la Biblia, él trae el Antiguo Testamento a la audiencia de los hebreos, y él simplemente dice algo como está dicho o se dijo. Así que tenemos en este pasaje un comentario infalible al Antiguo Testamento. Lo que tú tienes aquí es el comentario del autor a los hebreos del Antiguo Testamento. Y cuando tú tienes eso, ves la infalibilidad de las Escrituras. Así que el autor va a contestar la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y lo va a hacer a través de estas 7 citas para hablarnos de la identidad de Cristo y afirmar así la superioridad sobre los ángeles. Número 1, Cristo es superior a los ángeles porque su nombre es superior. Simplemente es superior porque su nombre es realmente superior. ¿Cuál es ese nombre en el cual el autor a los hebreos se está refiriendo acerca del Hijo de Dios? Hijo. Dije la semana pasada que no es hasta el capítulo 2 que el autor introduce el nombre Jesús. Pero el nombre que es superior a los ángeles es Hijo. Ahora vean aquí algo importante. Cuando Pablo habla de la exaltación del Hijo, cuando Pablo habla de la llegada del Hijo después de haber muerto en la cruz por nosotros, a la gloria del Padre, se nos dice ya en Filipenses 2 que Jesús heredó el nombre más excelente, el nombre que es sobre todo nombre, y el nombre al que Pablo se refiere en Filipenses 2 es Señor. Ese nombre Señor comunica que Jesucristo ha sido designado como el Señor reinante de su iglesia. Pero cuando Hebreos le da un nombre a nuestro Señor, el nombre que Hebreos da es Hijo. Ahora hay que acotar algo. Aunque nuestro Señor había sido el Hijo eterno de Dios, realmente el haber sido hijo de una virgen realmente está apuntando al cumplimiento de la promesa de un pacto del Antiguo Testamento, segundo de Samuel capítulo 7, el pacto de descendencia a David. Habrá un rey
sobre tu trono. Se sentará en tu trono un rey. Y venía de un linaje humano. Entonces, aunque Él es el Hijo eterno de Dios, Él tuvo que encarnar para que la promesa de 2 de Samuel 7 pudiera tener cumplimiento cabal sobre el Hijo. Así que por un lado Jesús es el Hijo eterno y divino de Dios, pero lo que el autor a los Hebreos está presentando es que Él realmente es el Redentor profetizado en 2 de Samuel 7, en Salmos 2:7, y por ello es que el autor a los Hebreos lo va a llamar en el 2:10 autor de la salvación. Era necesario que el Hijo de Dios se encarnara para que entonces se pudiera convertir en autor de la salvación. Un hombre en todo su esplendor, muriendo por hombres. El Hijo eterno de Dios siendo hecho el Hijo del hombre, para entonces poder lograr que los hijos de los hombres pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Entonces a los ángeles se les llama en varios pasajes de las Escrituras hijos. Génesis 6:2, Job 1, Job 2, Job 38, se les llama hijos, pero nunca a ningún ángel se le llamó hijo de Dios. Entonces tenemos que ser claros, cuando las Escrituras hablan de los ángeles los llaman hijos, pero nunca a ningún ángel se le llamó hijo de Dios. Es la misma aclaración que nosotros hacemos cuando hablamos de el Hijo de Dios y nosotros como hijos de Dios. El Hijo de Dios es el unigénito, es decir, el único que tiene toda la esencia de Dios, pero nosotros llegamos a ser hijos de Dios únicamente por adopción. Entonces tiene un nombre que es superior, es hijo. Número 2, Cristo es superior a los ángeles porque es el primogénito que merece toda adoración. Es el primogénito que merece toda adoración. Es por medio de una pregunta retórica que Dios introduce el tema en el verso 5. Y Dios nunca reclama filiación con ninguno de los ángeles. Un ángel es un agente, un ángel es un mensajero, un ángel es un testigo de Dios, pero jamás un ángel es llamado hijo de Dios. Entonces trae 3 citas del Antiguo Testamento. Cita número 1, Salmo 2:7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es el Señor hablando a su Mesías, hablando al Hijo eterno que se convertiría en el Hijo encarnado, diciendo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Segunda cita, 2 de Samuel 7:14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Cita número 3, Deuteronomio 32:43. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Hará expiación por su tierra y su pueblo. Entonces vean cómo estas 3 citas están funcionando muy claramente para declarar la voz de Dios a su Mesías. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré para ti padre, tú serás para mí hijo. Y finalmente para declarar que él haría expiación por su tierra y por su pueblo.
Entonces lo que tienes en esta parte de Hebreos 1 es una definición nueva de la fase de su relación filial. Una nueva fase de su relación filial, una relación a partir de este momento mesiánica y redentora. Vean cómo en estos versos el Padre declara en 2 ocasiones: mi hijo eres tú. Y la versión 60 es un poquito más clara en ese sentido cuando dice que el Padre ha jurado: mi hijo eres tú. Bueno, nomás como un dato de la Biblia, Dios nunca juró, pero aquí está jurando para declarar: mi hijo eres tú. Bueno, Dios nunca le dijo a Moisés: mi hijo eres tú. Dios nunca le dijo a los ángeles: mi hijo eres tú. Entonces lo que tú tienes en esta parte de la epístola a los Hebreos es realmente un comentario amplificado del Salmo 2. ¿Se acuerdan del verso 8? Pídeme, le dice el Padre a su Mesías, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya todos los términos de la tierra. ¿Por qué podía hacer esa oración? Porque era su hijo. Así que en Hebreos, este reinado mesiánico, en Hebreos, esta relación filial de Dios Padre con Dios Hijo inicia con la resurrección y con la ascensión de Jesús. ¿Cuándo llega este momento en la vida y el ministerio y la obra de Jesús? Inicia con la resurrección y con la ascensión de Jesús. Ese es el título que se le dio por herencia, por derecho y no porque obtuvo un favor concedido. Es como cuando llegas a un lugar que hay como 25 personas en la cola antes que tú. Y te quedas así con tu cara de tristeza allá en el lugar número 26, ¿no? Y tú estás pensando, me voy, me quedo, pero realmente lo que necesitas es tan importante que estás decidiendo quedarte. Y en eso, entre esa fila donde solamente hay una persona que está atendiendo detrás del mostrador y es un tanto lento o medio torpe o medio sordo como para escuchar, pues lo que quiero decir es que alenta todavía más el proceso. Si usted está detrás de un mostrador, no estoy hablando de usted, pero como que alenta todavía más el proceso y tú estás pensando, esta doña no desayunó, este señor no comió bien o no durmió bien. Y entonces en ese momento allá en la cola está el número 2 y el número 2 te hace. Y está medio oscuro el lugar, no sabes quién es, pero no importa quién es, entiendes lo que te está queriendo decir con ese dedo, ven. Y entonces dice, yo te lo voy a comprar, ¿qué ocupas? Bueno, esa persona te está concediendo un favor, ¿cierto? Lo conozcas o no lo conozcas, le caíste bien a lo mejor y te va a conceder un favor. Bueno, eso no es lo que está pasando con la ascensión del Hijo. Cuando Él resucita y Él asciende al Padre, el Padre no le está haciendo un favor para decirle, mi hijo eres tú. Él tiene toda la autoridad y todo el derecho de ser llamado hijo de Dios porque es su hijo eternamente. Simplemente ahora, después de la encarnación, ha llegado al cielo y ahora la relación filial es distinta porque Él se ha convertido en el Mesías y en el Redentor de su pueblo para llegar a obtener la salvación. Vean Romanos 1:4. Y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es que Él recibió el título de hijo como Mesías y como Redentor? Después de que resucitó. ¿Qué pasó después de que resucitó? Ascendió al cielo. Ver la resurrección sin la ascensión es un cuadro incompleto.
O sea, cuando ves el milagro de la resurrección, si solamente ves la tumba vacía y no ves la ascensión al cielo, estás medio 3/4, estás medio chueco. O sea, la resurrección está conectado increíblemente con la ascensión. Él resucitó y entonces cuando resucitó ascendió y llegó a ser declarado el Hijo como Mesías y como Redentor. Entonces el verso 6 nos recuerda lo que los ángeles hicieron en la encarnación con nuestro Señor. ¿Qué estuvieron haciendo los ángeles mientras el Señor encarnó? Hay 3 versos, no me puedo detener, pero se los digo rápidamente. Los ángeles adoraron a Dios, Lucas 2, 13, 14, cuando el Hijo nació. ¿Se acuerdan de eso? Ellos adoraron a Dios cuando el Hijo nació. Número 2, los sirvieron, Mateo 4, 11. Una vez que el Señor ha salido de la tentación, ellos lo están sirviendo. Y Lucas 22, 43, los ángeles fortalecieron al Señor. Entonces los ángeles realmente en la encarnación estaban haciendo su chamba. No estaban parados ahí. No estaban esperando que el Señor muriera en la cruz. Y la Biblia nos afirma, volverán a adorarlo claramente para que todo ojo lo vea en su segunda venida. Ahora el autor de los Hebreos introduce esta frase, primogénito, hablando de que Él es el primogénito. Bueno, ese título primogénito hay alguien a quien Dios se lo dio en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan a quién llamó mi primogénito en el Antiguo Testamento? ¿No se acuerdan? Israel. Dios llamó a Israel como su nación primogénito, el primogénito de Dios. Gracias. No pudo gobernar el mundo, Israel no pudo gobernar el mundo como el vicerregente de Dios, por muchas razones. Pero ahora Cristo está gobernando desde su trono y completamente Él está llevando adelante el cumplimiento de Génesis 3:15, lo que nosotros conocemos como el protoevangelio o la primer promesa que en las escrituras hay acerca del evangelio. Cristo está cumpliendo cabalmente Génesis 3:15 desde su trono como el primogénito de Dios, porque Israel falló como el primogénito de Dios en su momento o en su día. Entonces la expresión primogénito no significa aquí, ni tampoco en otros pasajes donde se usa en el Nuevo Testamento, no significa el primer ser que nace de una familia, o como algunos dicen, el primer ser creado. Vuelvo a insistir, esa es la lucha o la batalla que tenemos siempre al compartir con un testigo de Jehová. Para un testigo de Jehová, primogénito funciona aquí como el primer ser creado por Dios, y por eso Cristo es rebajado como el primer ser creado. Pero realmente la palabra primogénito aquí, o el prototokos de Dios, funciona no como el primer nacido, significa el de más alto rango, significa el escogido, significa el que tiene prominencia por su posición y título, pero no habla de un orden de tiempo. Bueno, para el autor de los Hebreos, esta es la única vez en la que él se refiere a Jesús como el prototokos de Dios, pero Pablo lo usa en varias ocasiones. Ahora, puedes comprobarlo rápidamente. Hay una manera muy rápida de comprobar cómo funcionaba esto. Salomón es llamado el primogénito de David. ¿Te habías dado cuenta de ese detalle? Si alguna vez has leído la biografía de Salomón, es llamado como el primogénito de David. Sí, pero si tú vas y sacas la cuenta, te vas a dar que Salomón, en nuestro uso de primogénito, Salomón no es el primogénito de David. Salomón es el 10º hijo que David tuvo. O sea, nosotros llamamos primogénito al primero que nace. ¿Cierto? Pero la Biblia llama primogénito a Salomón. Y Salomón realmente es el hijo número 10 de David. ¿Por qué es que la Biblia lo llama el primogénito?
Por la misma razón que ya te dije el significado del prototokos. Era el escogido, era el de mayor rango, era el que tenía prominencia de posición. ¿Por qué? Porque él llegó a ser, ¿qué? El rey, el heredero del trono. No fue Adonías, no fue Absalón, no fueron sus otros hijos, aunque algunos desearon el título de ser rey. Entonces, cuando tú tienes aquí al primogénito, lo que te está diciendo es que él es el escogido de Dios, el prominente, el de más alto rango. Miren Salmo 89, 27. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hay algo más que hay detrás de este pasaje. En el Antiguo Testamento, la declaración de los ángeles adorando a Yahweh, a Yahvé, es ahora identificada como adoración a Jesús. O sea, el autor está usando pasajes donde se está adorando a Jehová en el Antiguo Testamento, pero ahora el pasaje está diciendo, esto apunta a Cristo. Es decir, Cristo merece la misma adoración que Jehová mereció en el Antiguo Testamento. Esto es para fortalecer la idea entonces de que el Hijo es el primogénito eterno de Dios, el primogénito encarnado, y eso alude a dos cosas: su soberanía y su gobierno sobre los ángeles. Porque Él es el primogénito, es que entonces nosotros podemos concluir que Él es soberano y que Él gobierna sobre los ángeles. En su comentario a este pasaje, el doctor Al Mohler declara, el argumento es claro, los ángeles adoran a Cristo, no es Cristo quien adora a los ángeles. Los ángeles declaran el nacimiento de Cristo, no es Cristo quien declara el ministerio de los ángeles. Los ángeles no se llaman hijos, pero ese es el mismo nombre que el mismo Cristo, el mismo Mesías davídico ha heredado por parte del Padre. Entonces, hermanos, queda claramente en el argumento del autor en estos versos por qué es que el Cristo es superior a los ángeles. Número 3, Cristo es superior a los ángeles porque Él está sentado en su trono. Cristo es superior a los ángeles porque Él está sentado en su trono. Esta expresión que el autor está usando, espíritus y llamas, asocian a los ángeles con la mutabilidad del mundo versus la permanencia eterna del Hijo. Esa expresión que se introduce allí en el verso 7, leámosla para que la puedan entender. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Bueno, este pasaje pudiera ser mal interpretado cuando tú estás pensando que los predicadores debemos de ser ministros de fuego. Eso conecta muy bien cuando estás en un medio un poquito místico y fervoroso donde los ministros tienen que tener mucho fuego, mucho poder. Pero eso no es lo que el texto dice. El texto realmente está hablando aquí de seres espirituales superiores a nosotros. Es decir, estos ministros con llamas de fuego no son predicadores fervorosos, pasionales, eufóricos, carismáticos, como lo quiera decir. No está hablando de ese tipo de personajes. Aunque yo he escuchado un par de mensajes basados en ese versículo donde la idea principal era comunicar eso. Entonces por eso es que estoy siendo enfático en eso. No, lo que el pasaje te está queriendo comunicar es la mutabilidad del mundo versus la permanencia eterna del Hijo. Es decir, es una declaración
que se enfoca en el tipo de servicio que los ángeles hacen a Dios. Lo que el pasaje te está diciendo es, esto es lo que los ángeles hacen para Dios. La expresión apunta a que los ángeles son ministros de Dios en el orden natural. Son agentes suyos para enviar ya sea el viento o el fuego, o para enviar cualquier otro fenómeno natural a la tierra. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, lo demuestra a través de las 3 citas del Antiguo Testamento. Salmo 104:4, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Salmo 45:6-7, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cita 6, Salmo 102:25. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Qué es el punto aquí? Se está hablando de lo temporal, de lo inmutable, de la vida, de los fenómenos de esta vida, pero por otro lado tienes la eternidad de Dios. Tu trono es eterno, tu trono es permanente, tu cetro es un cetro de justicia y de equidad. Entonces, lo que el pasaje te está diciendo es que los ángeles son servidores de Dios en la corte real. A veces ellos pueden traer viento, a veces ellos pueden traer fuego. Están sirviendo al Señor. ¿Por qué lo están sirviendo? Porque Él está sentado en su trono. ¿Y qué hace allí? Gobierna por medio del poder de su palabra. Entonces vean cómo en el verso 11 y 12 nuevamente se fortalece la misma idea del 7. Nos vuelve a hablar de la naturaleza inmutable de Dios. ¿Y qué podemos concluir de esto? Sencillo, Él es el creador, los ángeles son criaturas. Él es el creador, tú y yo somos criaturas. ¿Qué hacen las criaturas delante del creador? Lo adoran, lo bendicen, le cantan, le sirven, le exaltan. Le dan todo honor, le dan toda gloria. Así que nos permite entender las diferencias que hay. La creación es temporal, la creación se desgasta. La creación tiene estos cambios. Hoy hace calor donde ayer hacía frío. Yo no recuerdo haber estado en los 35 años, 37 años que tengo viviendo en esta ciudad. Yo no recuerdo haber tenido un invierno como el último que hemos tenido. Bueno, lo único que eso te comunica es que la tierra está cambiando. Bueno, ni siquiera tienes que salir de tu cuarto. Tú estás cambiando. Tienes canas donde no tenías canas. Ya no hay cabello donde en un momento hubo. ¿Lo ven? Ya te duelen cosas que el día de ayer no te dolían. ¿Por qué? Porque somos temporales. La creación se está desgastando. Tú te estás desgastando. Tienes que tomar cosas que no tomabas ayer porque ya las necesitas. Vitaminas, minerales. Té de todo, ¿no? Tú abres tu sección de té y antes nomás era o té de manzanilla o té verde. Ahora tienes té para todas las cosas, para dormir, para no dormir, para cuando la comida te cae mal, para cuando quieres que la suegra no venga, hay té para todo. Vas a esa sección larga de los tés y tú dices, es como cuando una esposa le dice cuando una esposa manda al marido a Walmart o a la ley y le dice, tráeme un té. Esto está muy sencillo, dices tú. Sí, pero entras a la sección de tés y encuentras como 1000 tés ahí.
Lo único que esto te está comunicando es, esto es temporal. Pero el mismo pasaje te dice algo: mientras esto es temporal, Cristo es inmutable. Cristo es eterno. Él es inmutable, Él es interminable, sus años no tienen fin y Él no conoce la palabra cambio. Nosotros sí. Número 4. Cristo es superior a los ángeles porque su reinado es superior. Es superior a los ángeles porque su reinado es superior. En estos últimos 2 versos, el autor no pierde la oportunidad de recordarnos que el Señor está reinando sobre los ángeles. Pero no solamente nos dice que Él está reinando sobre los ángeles, lo segundo que nos dice es que los ángeles lo están sirviendo. Esa idea de que los ángeles están sirviendo al Señor es una idea que se repite una y otra vez en todo el Nuevo Testamento. Entonces, así como ya dije que la creación está cambiando, que tú y yo estamos cambiando y que Dios se mantiene inmutable o se mantiene eterno, ahora hay que ver la posición de el Hijo frente a los ángeles. El Hijo está sentado en su trono reinando. Ese es el destino eterno que Él tiene. Él está sentado en su trono, Él está reinando, Él está intercediendo, Él está gobernando con la palabra de su poder. ¿Cuál es el destino de los ángeles? Servir. Nunca van a llegar al trono. Nunca van a llegar a la posición del Hijo. Nunca van a obtener esa posición. Miren Salmo 110:1. Dice el Señor a mi Señor. Es decir, dice el Padre al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está el Hijo hoy? Sentado a la diestra del Padre. Esa es la figura que tenemos cuando llegamos a Hebreos. ¿Qué comunica esa posición? Comunica autoridad. El Hijo está a la diestra del Padre. Dios se dirige hacia su Mesías. Así que en gran medida la cristología del Nuevo Testamento está aquí. Esta es la razón por la que Salmo 110 es el salmo que más se repite en todo el Nuevo Testamento. ¿Quieres un salmo el salmo que más veces se repite en el Nuevo Testamento? Salmo 110. Porque en el corazón de los autores estaba comunicar a su audiencia aquel día y el día de hoy: el Hijo está sentado a la diestra de Dios. El Padre va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cuándo? ¿Al final de la era escatológica o desde que el Hijo llegó? Bueno, esa es una batalla escatológica. Pero si yo fuera biblista, es decir, si simplemente yo leyera mi Biblia y no supiera nada de la escatología, hay una conclusión a la que yo llegaría. El Hijo se sentó a la diestra del Padre cuando subió, cuando regresó de la encarnación, cuando ascendió. Entonces esta promesa de que Él está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies ya está en operación, ya se está cumpliendo. No es que se va a cumplir al final de la era escatológica. Bueno, no está a cabalidad, es cierto, no está a cabalidad, pero ya el Padre está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Cómo sé que eso es una realidad? Sencillo. Tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, estábamos hundidos, Efesios capítulo 2. Y sin embargo, en un abrir y cerrar de ojo, el Señor abrió nuestro corazón, nuestros ojos, destapó nuestros oídos, nos sacó de 3 metros bajo desde la tierra y resucitamos. Dios estuvo poniendo a tus enemigos, aunque tú pensabas que eran tus amigos, Dios estuvo poniendo a tus enemigos bajo el estrado de sus pies, y cuando te vio a través del Hijo y te compró a precio de sangre. Y esa es la manera como el reino de los cielos ha venido fortaleciéndose desde que el Hijo llegó a la diestra de Dios Padre. Entonces Él es el Mesías Redentor. Él está redimiendo a su pueblo, Él está salvando a más y más personas. Y entonces este salmo nos brinda una cristología clara
en el Nuevo Testamento. Observen algo en el Salmo. Cuando tú lees el Salmo 110, hay una situación que no queda muy clara, pero que también nos da luz en la carta a los Hebreos. El Salmo describe a un rey y a un sacerdote. Y en el Antiguo Testamento esa relación no era, o esa posición no era la real. O eras rey o eras sacerdote, pero no podías ser rey y sacerdote a la vez. Entonces, el Salmo 110 nos habla de un rey y de un sacerdote. ¿Quién fue el único personaje en el Antiguo Testamento que fue un rey y que a la par fue un sacerdote? ¿Se acuerdan quién fue? Melquisedec. A donde Jesús entró por nosotros y fue hecho sumo sacerdote para siempre. ¿De acuerdo a qué linaje? De acuerdo al orden de Melquisedec, no al de Aarón. Porque el orden levítico solo te llevaba a ser un sacerdote, pero no podías ser rey. Pero el único orden que te permite ser rey y sacerdote a la vez es el orden de Melquisedec. Entonces Salmo 10 está apuntando a la única vez en que el Antiguo Testamento está diciendo hay una posibilidad de un rey y un sacerdote. Los ángeles sirven también no solamente a Dios. Este pasaje introduce una noción. Los ángeles sirven al pueblo de Dios. Ellos realmente son espíritus ministradores. Ellos realmente están sirviendo a los propósitos de Dios en tu vida, en mi vida. Que no los veamos es otra cosa. Pero cuando tú tienes un acto maravilloso o milagroso de Dios alrededor de tu vida, muy posiblemente lo que este pasaje te está comunicando es que el Señor haya enviado a sus mensajeros, a sus servidores o a sus ángeles en tu ayuda. Bueno, posiblemente nunca has tenido la experiencia de ver a un ángel, yo no en lo personal, pero yo sí tengo la realidad de que en algunos momentos de mi vida el Señor estuvo allí conmigo y muy posiblemente la forma como Él hizo o utilizó fue a un ángel. Posiblemente no tengo el calibre o la dimensión espiritual como para verlos, o el Señor no ha querido que yo los vea, punto. Bueno, recuerdo mi primer acercamiento a la angeleomanía. Y yo recuerdo que era un niño de 6 años, estábamos viajando a la Ciudad de México en lo que en aquel tiempo era La Bala. El que tenga oídos para oír, oiga, y el que no sabe de lo que estamos hablando, googleelo. Pero entonces nos íbamos a ir a México en La Bala, y entonces había un personaje muy carismático de la iglesia donde mi papá era pastor, era el conserje, se llamaba Gilberto. Y cuando Gilberto hizo la oración por nosotros, él dijo: Señor, te presento a estos angelitos. Éramos mis 2 hermanos mayores y yo. Te presento a estos angelitos que van a subirse a la bala. Acompáñalos, Señor. Pido que del cielo vengan los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Subió a todo el coro angelical. Y yo al final, cuando él dijo amén, yo dije ¿y vamos a caber? Porque subió a tanta gente que no sé si vamos a caber. Y ese fue mi primer acercamiento al tema de los ángeles. Pero esta es la realidad. Tú pudieras estar en situaciones donde posiblemente el favor de Dios se extendió a tu vida. Por lo menos este pasaje asoma el tema de que los ángeles pudieran estar ahí en tu ayuda. Vuelvo a decirlo, aunque tú y yo no lo veamos. Entonces, ¿qué visión bíblica nos da esto? Bueno, que ellos sirven a los propósitos de Dios para heredar, para aquellos que han de heredar la salvación. Y hay toda una lucha en este tema. Algunos piensan que esta expresión para heredar la salvación está hablando de personas que aún son pecadores, que van a ser salvos en algún momento. Y otros creen que este tema está hablando para todo creyente que ya es salvo, pero que todavía tiene una trayectoria, no sé, de 20 o 30 años hasta que el Señor lo llame a su presencia.
no me voy a pelear con las dos posibilidades, porque las dos funcionan muy bien. ¿Conoces a alguien, por ejemplo, que ha estado en drogas, en alcohol o en una vida libertina y por 20, 30 años ha hecho y ha desbaratado, y tú dices, ya lo normal es que tenga accidentes, y tú dices, ¿cómo salió este tipo de ese accidente? Y finalmente un día te enteras de que es salvo y tú dices, ¿salvo? Y le comienzas a sacar todos los eventos fortuitos en los que se encontró, todas las posibilidades de haberse matado, de haberse quedado loco, tonto, torpe, no sé, todo lo que tú quieras, y no pasó por allí. Bueno, ¿qué explicación le pudieras dar a eso? Hebreos 1:13, Hebreos 1:14. Los ángeles estaban ahí guardando al que había de heredar la salvación. Bueno, posibilidad número 1, ¿sí? Y posibilidad número 2, que en algún momento de tu vida vas a ser librado de aquí a que el Señor te llame a su presencia y Él pudiera usar a los ángeles. Bueno, funciona también. Así que los ángeles son la obra de mano de Dios para cuidar de su pueblo. Ellos adoran en la corte celestial. Ellos pueden tener más poder que nosotros, más privilegios que nosotros. De hecho, han sido testigos de acontecimientos muy importantes. Han sido agentes de la justicia de Dios. Han estado involucrados en guerra espiritual. Serán parte del ejército del Hijo para ejecutar su juicio sobre el mundo. Son enviados por Cristo y son realmente notables. Bueno, el Antiguo Testamento nos da algunos momentos o algunos atisbos. El profeta Eliseo, en aquel día en el que recibe ayuda, y le dice a Giezi, ¿que no te das cuenta que tenemos a millares de ángeles cuidándonos? Y Giezi dice, no, yo no puedo verlos. Y entonces Eliseo ora y dice, Señor, que los pueda ver. Gente de a caballo y carros de fuego. Los ojos de Giezi fueron abiertos para que los pudiera ver. Ángeles. Lot y su familia fueron arrebatados de Sodoma por ángeles. Daniel fue acompañado por ángeles en el foso de los leones y ellos cerraron las bocas de estos gatitos. Y tú ves estas historias ya no sé, pero que te pueden llevar rápidamente a angeleomanía, y tú dices, wow, yo quiero mi propio ángel de la guarda. Lo quiero de 5 metros, lo quiero con doble espada, tipo un Avenger, ¿quieres, no? No funciona así. No funciona así. Porque lo que Hebreos te está diciendo es, a pesar de todo lo maravilloso, portentoso y bueno que ellos puedan hacer, mi hermano, les tengo noticias, Cristo es superior. Entonces, si tú te quieres quedar con tu ángel, que tu ángel te guarde, que tu ángel te salve, que tu ángel te active, que tu ángel te bendiga, que tu ángel sea contigo, y finalmente un día llegarás al infierno, aunque hayas hecho la oración del ángel de la guarda todas las noches, porque los ángeles no tienen la capacidad de salvar. El autor a los Hebreos está diciendo que Él es el autor de la salvación. Entonces déjenme nada más para terminar. 3 errores que podemos cometer con respecto de los ángeles. 1, no podemos crear ni remodelar a los ángeles de acuerdo a nuestra fantasía. No le pintes las alas, no les pongas colores, no les pongas las armas que tú quieres que tengan, no los vistas como tú quieres que se vistan. No, acepta simplemente lo que la Biblia dice de ellos. Acepta simplemente el bosquejo que la Biblia te da de estos ángeles. En medio de este mundo místico en el que a veces nos encontramos, recuerdo que un día llegó una señora aquí conmigo, traía un libro y intenté recordar el título del libro, porque por cierto era un libro herético. En ese libro se le enseñaba a la cristiandad a usar a sus ángeles. Y entonces la pregunta que esta persona me dijo es, ¿crees en los ángeles? Sí. Pues no veo que los estés usando, me dijo. Entonces el libro te enseñaba cómo usar a los ángeles a tu favor. Y esa señora trató de convencerme y me quiso regalar una copia, y después tristemente recordé que yo había vendido ese libro en la librería. Y yo le dije, ¿sabes qué? No me la regales, creo que lo tengo. Nunca lo leí, por eso es que no sabía usar a mis ángeles.
Pero entonces hay un mundo de fantasía alrededor de los ángeles que te puede llevar a la equivocación de decir: yo uso a mi ángel Faustino, por decir, ¿no? Pensando que no hay ningún Faustino aquí. Yo uso a Faustino número 1-13520. ¿Y tú cómo sabes realmente que se llama Faustino? ¿Y tú cómo sabes que tiene ese número? Bueno, pero eso es muy fantasioso y funciona muy bien para gente mística. La gente ha dado imagen a los ángeles cuando la Biblia es la única fuente autorizada. Otro error que está en nuestra cultura: el creer que cuando un niño muere se convierte en un ángel no es bíblico, es cultural. ¿Has ido al funeral de un niño? Entonces tú escuchas las frases: pero ya se convirtió en un ángel. Lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Los niños muertos no evolucionan y no se convierten en ángeles. La Biblia jamás dice eso. Tampoco la Biblia dice que los ángeles habitan dentro de nosotros. La Biblia dice que somos templos del Espíritu. ¿De quién? De Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Dios habitando en ti. ¿Qué más quieres? Bueno, número 2, el segundo error: no reemplaces a Dios por los ángeles. Esta es una trampa perfecta de nuestro enemigo, como ya vimos al principio, para desviar nuestra atención de Jesús. Muchos han cedido a esta fascinación. ¿Por qué han cedido a esa fascinación? Porque proveen una inyección de espiritualidad. Por cierto, una espiritualidad que no se preocupa por Dios. Bueno, no pasó aquí, pero pasó por aquí cerca. Supe de una señora que le dieron una palabra y le dijeron que el ángel que la iba a activar, por decir una silla, iba a llegar y la iba a activar en esa silla. Entonces ella tenía que pelear esa silla todos los domingos porque su ángel iba a venir a esa silla a activarla. Entonces estaba en una batalla campal. Llegar a la iglesia los domingos para ella era una batalla campal con el resto de la congregación, porque ella no quería que le ganaran esa silla. ¿Y por qué no quería que le ganaran esa silla? Porque le habían dado una palabra diciéndole: el ángel que va a activar tu don va a llegar y te la va a dar en esa silla. Eso y tener una cruz para rezar es lo mismo. Se llama idolatría. ¿Lo ven? Pero eso pasa cuando reemplazas a Dios por los ángeles. Y número 3, los ángeles jamás deben ser adorados. Son seres creados, son como tú y como yo. Bueno, a lo mejor tú le dices a tu esposa: te adoro, pero entendemos que ese te adoro no significa una adoración como la que damos a Dios. Los ángeles realmente están destinados a dirigir nuestra mirada hacia el Creador, no hacia ellos mismos. Y traje a la iglesia de Colosas hace unos momentos, porque realmente la iglesia de Colosas se vio involucrada en rendir culto a los ángeles, haciendo los mediadores entre Dios y los hombres. Y por esa razón Pablo declara: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Cristo. Traje a la iglesia de Colosas porque aunque esa herejía que Pablo enfrentó en el siglo I acerca de la posibilidad de adorar a los ángeles, bueno, parece ser que se quedó en Colosas el siglo I, el siglo II, el siglo III y el siglo IV, hasta que en la época de los años 300 después de Cristo fue necesario un consejo eclesiástico en la Odisea, una ciudad vecina a Colosas. Y este consejo eclesiástico declaró lo siguiente: no está bien que los cristianos abandonen la iglesia de Dios y se aparten para invocar a los ángeles. Esto no es bíblico. Siglo IV.
Muchos de los errores en los que la iglesia ha incurrido en el día de hoy con respecto a los ángeles, ha incurrido por una sencilla y simple razón: por no leer la historia de la iglesia. Porque cuando lees la historia de la iglesia te das cuenta que en el siglo 2, 3, 4 y 5 hubo batallas campales por una y otra cosa. Y cuando vas, no tienes que ser muy buzo para esto, simplemente vas y buscas la cuestión de los ángeles y rápidamente te va a surgir el problema de Colosas y te va a surgir este consejo eclesiástico en la Odisea diciendo: no es bíblico, no está bien que la iglesia invoquen ángeles, abandonen la iglesia y se aparten para invocar ángeles. Bueno, rendir culto a los ángeles, prestar atención a los ángeles, estar orando para que un ángel venga y me active, es una práctica prohibida por la Biblia, por más deslumbrante que esto pueda parecer para ti y para mí. Entonces simplemente voy a dejar el peso de las escrituras. Mateo 4:10. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿A quién adoramos? ¿A quién servimos? Solo a Dios, no a los ángeles. Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Bueno, era tan grande la visión que Juan había recibido que medio se atontó y quiso adorar al ángel. Y entonces vean lo que el ángel le dice: y me dijo: no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Dígalo conmigo: adora a Dios. Adora a Dios. Lucas 2, 13, 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mateo 4:11. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Lucas 22:43. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Bueno, ¿qué tienes aquí en todos estos pasajes? Tienes una claridad de quiénes son los ángeles, de quién es Dios, y por eso nosotros venimos en adoración. Así que la vida cristiana es un llamado a poner nuestra mira en la persona y en la obra de Jesús sin desviarnos de ese objetivo. Él es real, Él es poderoso y su pueblo debe seguirlo a Él y a nadie más. La respuesta de Hebreos es inequívoca. La exaltación del Hijo vindica su deidad y el material tradicional del cristianismo primitivo lo confiesa a Él por encima de toda hueste angelical. Bueno, ¿qué puedes tener al final del capítulo 1? La supremacía de Jesús se destaca en este capítulo. Él es el rey davídico y a la vez Él es el gobernante del mundo. Los ángeles le adoraron cuando resucitó de entre los muertos y fue exaltado para gobernar sobre todo con el poder de su palabra, y lo adorarán en la segunda venida frente a todos nosotros. Aunque los ángeles tienen funciones específicas y claras, los ángeles palidecen en comparación a la gloria del Redentor. Nunca la gloria, nunca el poder de un ángel es comparado con la gloria y el poder de nuestro Señor. Él es superior a todo ángel, incluyendo todas las huestes angelicales juntas. ¿Lo ves? Él es más grande que un solo ángel. Pero si tú juntas a todos los ángeles, a todas las huestes angelicales, Cristo sigue siendo mejor, mayor, superior. Así que Jesús es el mensajero más grande de Dios. Él es el revelador supremo y Él es la gran revelación de Dios. Él es el Hijo, Él es Dios, Él es Señor. Como Dios, Él es nuestro Señor.
Y el autor no ha callado para decirnos que Él crea, Él sustenta, Él gobierna, Él redime y Él nos limpia de todos nuestros pecados. Por eso, Él merece la adoración angelical, pero por esa misma razón, Él merece toda nuestra adoración.